Muy buenas a todos, ¿qué tal? Viene un vídeo un poco más sosegado que el que he hecho anteriormente sobre los límites salariales, ya sabiéndolos, ya habiendo recibido cierta información, ¿no? Que ha salido también en los medios de comunicación sobre la explicación, sobre el margen con el que van a contar, ¿no? Madrid y Barça fundamentalmente, que creo que es importante también explicarlo esto y bueno, en definitiva, eh, vamos a poder tener un poco más de juego, ¿no? Voy a empezar con la parte del Madrid, que es la parte más positiva, lógicamente, y es que, bueno, ya sabéis, el Madrid tiene un límite salarial de 727 millones de euros. Un límite salarial muy alto, tremendamente alto, ¿no? Que indica básicamente que el Madrid podría dedicar 727 millones de euros a pagar salarios y amortizaciones. Ya sabéis, ¿no? En qué consiste esto. El salario es lo que le pagas al jugador, la amortización es el coste que tuvo el jugador para ti cuando lo compraste, dividido entre el número de años de contrato, ¿no? Si te costó 100 millones de euros y le diste 5 años de contrato, te imputas un gasto por amortización de 20 millones cada año. Si renuevas al jugador en la tercera temporada, cuando todavía le quedan 40 millones por amortizar, bueno, pues divides el nuevo número de años de contrato entre esos 40, ¿no? Y vas teniendo así el gasto por amortización. Bueno, pues hemos sabido información de COPE y información que me cuadra bastante, aunque la vamos a poder confirmar dentro de poco en las cuentas, cuando el Madrid publique sus cuentas, que el Madrid dedica solo 485 millones a su masa salarial, ¿no? Es decir, tiene 240 millones de euros de margen extra para poder invertir en nuevos jugadores, en subidas salariales, en definitiva, en lo que quiera, ¿no? A ver, lógicamente es muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Es una barbaridad de dinero. Y contrasta esta cifra de 485 millones, que además está incluida la parte del baloncesto, que son unos 40, contrasta con los 600 y pico que creo que eran el año pasado, ¿no? Lo que tenía el Madrid de masa salarial. Y diréis, oye, ¿por qué el año pasado había 600 y pico y este año 485? Pues es bastante sencillo de entender. Como os comenté en el ejercicio pasado, dado que el Madrid va a tener un beneficio alto, bueno, pues decidió amortizar aceleradamente a algunos jugadores que de alguna manera el Madrid consideraba que ya estaban devaluados. Hazard es el mejor ejemplo, ¿no? De jugador que fue amortizado, de forma que si el Real Madrid lo dejaba salir libre antes del último verano, no se iba a tener que dar una pérdida por el hecho de dejarlo libre porque quedase una amortización pendiente. Es decir, el Madrid prefirió adelantar ese gasto por amortización a un momento donde tenía beneficios y ahora tiene limpia esa cuenta, ¿no? Y el hecho de que haya salido Hazard libre no le ha supuesto un gasto extra, ¿no? Y así ocurrió con otros jugadores, que el Madrid también amortizó aceleradamente. Entonces, ¿esto qué hizo? Esto lo que hizo, lógicamente, es subir el importe de las amortizaciones, ¿no? También el Madrid, por lo que yo tengo entendido, adelantó el pago de las primas por fichaje, por títulos que consiguió en el año 2022, ya sabéis, Champions y Liga, ¿no? Los más importantes, las adelantó al ejercicio. Las adelantó con el objetivo de ir adelantando gasto salarial, ¿no? Y no cargarse de más gasto salarial. O las adelantó o las imputó, digamos, al ejercicio pasado, ¿no? Y por lo tanto, con esto, bueno, pues también contaba con más margen, ¿no? De alguna forma para poder operar, ¿no? Bueno, para poder operar y para poder seguir manteniendo un ratio bueno, de lo que representan los salarios sobre el volumen de ingresos muy óptimo, ¿no? Como ya comentamos en el mes de julio, cuando el Madrid publicó resultados provisionales y vimos cómo, bueno, el porcentaje que representa la masa salarial sobre los gastos ordinarios del club es un porcentaje que está muy próximo al 50%, que se considera, bueno, lo absolutamente óptimo, ¿no? Lo ideal. Así que sí, el Madrid tiene 240 millones de euros para fichar a quien quiera, a quien convenza, bueno, a quien se le ponga por delante y que el Madrid esté interesado. ¿Quiere decir eso que el Madrid puede pagar únicamente 240 millones en traspasos? No, no. Ya sabéis cómo funciona, ¿no? Si el Madrid hace un fichaje de 120 millones de euros y le da 6 años de contrato y le da 20 millones de euros brutos por temporada, el Madrid por esa operación se va a anotar 20 euros de amortización, 20 millones de euros de amortización, 120 entre 6, y 20 millones de salario, 40 millones, ¿no? Por lo tanto, con un fichaje de esas características, todavía la liga
le diría al Madrid que tiene 200 millones más para emplear, ¿no? Así que, bueno, los jugadores que queráis poner vosotros, ¿no? Ahí como posibles objetivos, serían posibles desde luego con la situación que tiene el Real Madrid. Insisto, una situación privilegiada que se debe, como no puede ser de otra manera, a una grandísima gestión, una gestión muy responsable, una gestión que además no ha palidecido pese a que, bueno, ha habido una pandemia bueno, en el mundo, ¿no? No en este país, sino en el mundo en los últimos años. Bueno, pues a pesar de eso, el Madrid ha conseguido salir siempre con beneficios todas esas temporadas y, lógicamente, todo esto ha redundado o ha posibilitado que bueno, pues cuente con un límite salarial altísimo, un límite salarial mucho más alto de lo que realmente el Madrid te emplea. Por eso siempre os digo que el Madrid tiene unos límites internos mucho más severos que los que la liga le pone, ¿no? Por eso siempre digo que para el Madrid el límite salarial de la liga no es un problema porque se mete bastante más caña el Madrid, se exige bastante más. Creo que sin perder el equilibrio presupuestario, sin perder esos controles del Madrid, el Madrid debe, bueno, saber utilizar, bueno, lógicamente su situación económica, que como digo es muy importante, ¿no? Y me habéis preguntado algunos lo del Barça, cómo ha podido producirse esa bajada del Barcelona. ¿Y qué supone esa bajada del Barcelona? ¿No? Son dos preguntas. Bueno, la bajada del Barcelona se ha producido porque se está imputando todavía pérdidas que vienen del COVID. En su momento, la Liga le permitió a los clubes que quisiesen imputar las pérdidas del COVID a 5 años diferentes, ¿no? Repartir, digamos, ese peso, ¿no? O ese coste en las 5 temporadas siguientes, ¿no? Una vez que se considerase que se había acabado lo del COVID. Eh, porque el Barça sigue teniendo pérdidas estructurales, pérdidas en su negocio ordinario, y porque seguramente el impago de Barça Studios, lo que hemos estado contando durante todo el verano, ha provocado que bien los auditores o bien la liga le hayan dicho ya no me creo ese ingreso que no has acreditado haber recibido y por lo tanto te tienes que dar un gasto equivalente al impago que has tenido y corregir esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha mermado lógicamente un límite salarial del Barça que estaba en 648, muy inflado, obviamente, por las palancas, ¿no? No era un límite salarial que saliese de una situación económica saneada, sino que era un límite salarial que salía bueno, pues de la venta de activos, ¿no? Que en ese momento sí que aumentaban el límite salarial. Bueno, pues ha pasado de 648 a los obviamente los 277 que creo que tiene ahora y que, bueno, pues suponen una bajada bueno, de una barbaridad de enero, ¿no? De una auténtica barbaridad de enero que, lógicamente, pues implica que el Barcelona va a seguir excedido durante un tiempo y que va a seguir teniendo que operar en el mercado generando ahorros muy importantes para poder inscribir nuevos jugadores. Ya sabéis, la regla del 50 y del 60%, ¿no? A partir de ahora, el Barcelona eh, podrá utilizar un porcentaje de las plusvalías que genere para inscribir nuevos jugadores y podrá utilizar un porcentaje de los ahorros y amortizaciones que genere o ahorros que genere con ellos e inscribir nuevos jugadores, ¿no? El tema de Víctor Roque para enero, yo no sé si va a ser posible, se tendría que producir alguna salida, se tendría que producir alguna rebaja salarial importante y ya veremos el próximo verano, ¿no? Porque según mis cuentas el Barça tiene un exceso de más de 200 millones de euros, ¿no? Tiene una masa salarial en la primera plantilla de 400 y pico y tienes que sumar 90 millones de las secciones que hacen que, bueno, pues la masa salarial se vaya cerca de 500 y el límite salarial, pues como ya hemos dicho, ¿no? 277. Hay un exceso muy, muy importante de 220 millones de euros aproximadamente. Así que, bueno, diréis algunos, bueno, si hacen lo que quieren. Bueno, este verano no han hecho lo que han querido. Han tenido que fichar a jugadores en situaciones un poco especiales. Gundogan viene libre y con casi 33 años. Íñigo Martínez, pues un jugador ya también veterano y que viene libre. El Barça solo ha pagado un precio de traspaso por Oriol Romeu. Creo que esto también es significativo, ¿no? Así que, bueno, no hace lo que quiere el Barcelona, no puede ir a por un Jude Bellingham, no puede ir a por un Erling Haaland, no puede ir a por jugadores de este tipo porque ahora mismo su economía y sobre todo, ¿no? Su límite salarial no le permite inscribir, ¿no? A este tipo de jugadores. Así que, sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.